¿Sabes que una de las estatuas más grandes bajo techo se encuentran en Cuba? Y no solamente en Cuba, se encuentran en La Habana. No tienes idea. Voy a darte algunas pistas. Por encima de esta gran estatua se encuentra la de Buda, que está en Japón, y la de Abraham Lincoln, que está en su memorial en Washington. Pero la tercera más grande bajo techo está en Cuba. Y yo te lo voy a contar. Y te voy a contar también cómo fue que quién la construyó, en quién se inspiró y algunos datos curiosos. Pero si quieres saber más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Me acompañas? Mi canal, mi nombre es Alija y soy una cubana que comparte contigo acerca de crecimiento personal, costumbre de los cubanos. Este es un canal para todos los cubanos que están en Cuba, los que están fuera de Cuba, los que aman a Cuba, los que tienen algún vínculo con Cuba, los que quieren visitar a Cuba y conocer un poco más de su cultura, sus curiosidades y sus costumbres. Así que, como te dije en el inicio, voy a hablarte de una de las estatuas más grandes que existen bajo techo, que es la tercera en lugar de tamaño se encuentra en Cuba y se encuentra en La Habana. Antes de pasar a todo este contenido, que yo sé que tienes ya curiosidad por saber, quiero felicitar, saludar a todos esos amigos, suscriptores que están aquí siempre por este canal en busca de este contenido. Si llegaste por casualidad, mi amor, las casualidades no existen. Esto llegaste con un propósito, con una intención, este contenido te hace falta. Este contenido lo vas a disfrutar, así que ya sabes, quédate por este canal. Gracias porque los que me regalan un like, los que me comentan, los que me buscan en redes sociales y me dejan un comentario, una sugerencia, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a hablar de esta estatua, que es la tercera estatua bajo techo más grande que existe. Y se encuentra, como te dije, en La Habana, y se encuentra en un lugar muy emblemático, en el kilómetro cero de La Habana, donde está el Capitolio. Ahí mismo está esta estatua, y es conocida como la Estatua de la República. Te cuento que en 1927 el doctor Carlos Manuel de Céspedes, secretario de Obras Públicas del Gobierno General de Gerardo Machado, convocó al escultor italiano Angelo Zanelli, quien gozara de gran fama por la obra que había realizado, entre ellas en 1911 el friso del altar de la Patria de Roma. El escultor se encargaría de la construcción de las tres grandes estatuas que iban a adornar el edificio sede del Poder Legislativo de la Nación. Dos serían colocadas en el exterior a ambos lados de la escalinata principal, representando el trabajo y la virtud tutelar del pueblo. La tercera simboliza la República y fue colocada en el centro del Salón de los Pasos Perdidos, justamente debajo de la cúpula. La estatua es una representación de Atenas, diosa griega de la sabiduría y la guerra justa. Sin embargo, se exigió que sus formas deberían tener las peculiares propias de una mujer cubana. Esta estatua fue realizada en el taller de Zanelli y tomó casi 2 años, y la figura muestra a una mujer vestida con una túnica y un gorro frigio, símbolo republicano por excelencia, armada con una lanza en su mano derecha, mientras que la izquierda sujeta su escudo que se apoya en el suelo. Está confeccionada en bronce y fue dorada mediante un proceso de electrólisis. Es hueca en su interior, aunque tiene un peso de 30 toneladas. Desde Roma fue trasladada en un vagón especial hasta el puerto de Nápoles para ser embarcada hacia La Habana el 17 de abril de 1929. La estatua llegó a la capital de Cuba dividida en 3 grandes partes que tuvieron que ser cargadas en hombros para poder subirlos por la gran escalinata del Capitolio, y fue colocada en el Salón de los Pasos Perdidos un día antes de la inauguración del mismo 20 de mayo de 1929. ¿Cuánto mide esta estatua? Bueno, esta estatua mide 14,60 metros de altura y está sobre un pedestal de mármol, que este pedestal mide unos 2 metros y pico. Para ser más exacta, mide 2,50 metros de altura. Quiere decir que a esto le suman los 14 y créeme que se ve bastante alta. Cuando usted sube las escaleras del Capitolio, así todas esas escaleras que parecen que no se van a acabar, pero se acaban, y ves la cúpula esa así y entras, lo primero que vas a ver es esta estatua. Déjame comentarte que cuando se hizo, pues fue hecha en bronce y bañada en oro, pero después posteriormente fue renovada. Pero seguro que te estarás preguntando, bueno, si es la estatua de la República, vas a ver la figura de una mujer. ¿En quién se inspiró el escultor para hacer esta escultura? No, pero no te asustes porque el escultor se inspiró en una mujer cubana, sí, pero no en una, se inspiró en dos mujeres habaneras. Una de ellas, la joven bella mulata Lili Balti, de quien tomó su escultural cuerpo, y Elena de Cárdenas y Echarte, de quien copió el rostro.
ha sido sometida a varias restauraciones. De hecho, en 1983 se sometió a una reparación para detener la inclinación que sufría hacia un lado debido al fallo de los tensores interiores. Posteriormente, en la década de 1990 se realizó una limpieza mecánica y química. Y en noviembre de 2019 culminan las labores de restauración general del Capitolio para las festividades del 500 aniversario de La Habana. Y poco antes se habían completado los trabajos de la estatua, mostrando una gran imagen luego de labores realizadas por un equipo de restauradores rusos que incluyó limpieza, reparación de los daños sufridos y laminado en oro de 24 quilates, que fue reinaugurada en el acto solemne donde participó Raúl Castro y el canciller ruso Sergei Lavrov. Si te gusta este tipo de contenido y llegaste hasta aquí, aprovecha la oportunidad por favor en regalarme un like, en suscribirte, en compartir con tus amigos, en activar la campanita. Espérate, todo en ese orden no. Primero, regálame un like. Gracias por ver el video. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando hay nuevo contenido. Y revisa en este canal, porque en este canal también te cuento acerca de la estatua prohibida, que casualmente se encuentra también en el Capitolio. Quiere decir que en el Capitolio vas a encontrar la estatua de la República, de la que estuvimos hablando hoy, y la estatua prohibida. Así que ya tienes más atracciones para ir al Capitolio. Y te cuento más. Si quieres saber un poco más de este tipo de contenido, de curiosidad de los cubanos, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar y algunos temas que te pueden resultar interesantes, no dejes de suscribirte, de visitar los demás videos, porque aquí lo mismo que te encuentras, la historia de Olga la Tamalera, que hasta la historia del proxeneta más famoso que tuvo Latinoamérica, que también estaba en La Habana, Yarini Ponce de León. Muchísimas cosas más y yo te invito, por favor, que mantengas aquí siempre una visita y un like en este canal. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija. Chao.